El informativo. Caos en las calles de Santiago de Chile. Miles de manifestantes se sumaron a las protestas tras el alza de las tarifas del subterráneo, lo que derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El edificio corporativo de la empresa Enel, que abastece de energía eléctrica a la capital chilena, fue atacado e incendiado por encapuchados. Las manifestaciones en más de 164 estaciones del transporte urbano dejaron 133 detenidos. Enfrentamientos. Incendios, saqueos y ataques al ferrocarril. Las protestas de este viernes convulsionaron a Chile. Los manifestantes rechazaban el alza de tarifas del metro equivalente a $1.17 en su valor en hora punta. El transporte, que moviliza a 3 millones de pasajeros, tuvo que cerrar todas sus estaciones. Varias fueron incendiadas por manifestantes. Los disturbios en la capital se multiplicaron al caer la noche. El edificio de la compañía eléctrica Enel fue atacado e incendiado. La compañía es cuestionada por el alza de las tarifas de electricidad y una fallida política de actualización de medidores. Los manifestantes quemaron un autobús de transporte público y al caer la noche, los vecinos tocaron sus cacerolas en señal de protesta. El gobierno de Chile anunció que pedirá la aplicación de una severa ley de seguridad pública a los responsables de los incidentes. El presidente Sebastián Piñera calificó de delincuentes a los manifestantes. Además, decretó estado de emergencia en la ciudad de Santiago y puso al frente de la seguridad nacional a un militar, el general de división Javier Iturriaga del Campo. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo. Asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado a través de querellas que persiguen el objetivo de que las personas que han cometido esos gravísimos actos de delincuencia enfrenten la justicia y asuman sus responsabilidades. Y otras protestas que llaman la atención del mundo son las de Barcelona. El Comité para la Defensa de la República, junto con otros grupos separatistas de la región, comienzan a esta hora una nueva jornada de manifestación en el centro de Barcelona. Este es el 6º día de protestas en la región. Allí, como pueden observar en estas imágenes que nos llegan en directo desde Barcelona, ya hay concentración de manifestantes con la bandera, por supuesto, de la región, la bandera catalana y, por supuesto, gritando ya consignas en contra de lo que ha sido esta sentencia a líderes independentistas que en el 2017 lideraron precisamente un movimiento para declarar la autonomía y la independencia de esta región. Recordemos que fueron condenados apenas entre 9 y 13 años de prisión, de cárcel, y esto ha desatado, ya les decía, este es el 6º día de protestas, las manifestaciones. Por supuesto que en ellas han participado algunas personas muy violentas que han vandalizado edificios públicos en la ciudad de Barcelona, que es la capital de Cataluña. Es la situación, allí ya los efectivos antimotín listos en las calles de Barcelona para tratar de controlar las manifestaciones que se han convocado en las calles de Barcelona. Son las 7:07 de la noche en España. Y tras los disturbios del viernes, en varias zonas de Barcelona amanecieron destruidas y vandalizadas. Las autoridades calculan que las pérdidas por la afectación al mobiliario público asciende a cerca de 2 millones de euros. La violenta jornada se saldó con 183 heridos y cerca de 83 detenidos. Son las huellas de una zona de guerra, un violento enfrentamiento que se vivió en las calles de Barcelona la noche del viernes y que el comienzo de un nuevo día dejó en evidencia sus estragos.
mobiliario urbano vandalizado, fachadas de diferentes comercios destruidas. Los dueños de los locales comerciales aseguran no alcanzar a comprender lo sucedido en la capital catalana. La cosa fue increciendo, llegó un punto en que empezaron a quemar contenedores, a enfrentarse a la policía y bueno, llegó a un punto en que yo no entiendo lo que ha sucedido. No soy capaz de comprender qué es lo que se ha sucedido. Eso serán las autoridades las que lo tendrán que saber explicar o prever. No puedo decir otra cosa más que ha sido una noche horrible. El asfalto de varias vías también fue vandalizado y durante el día se vio a trabajadores de la ciudad arreglando las calles. Según el gobierno local, las pérdidas alcanzan los 2 millones de euros. Ahora la ciudad trata de volver a la calma. Tengo que decir que la situación está bajo control. El Estado, la Agencia de Aplicación de la Ley de Derecho está trabajando 24 horas al día. Así que tengo que decir que la violencia ha sido muy agresiva, ha sido muy fuerte, pero nosotros estamos trabajando en contra de ese tipo de violencia y estamos trabajando correctamente. Según las autoridades, la violenta jornada de disturbios dejó un saldo de 182 heridos y 83 detenidos. Entre tanto, el gobierno colombiano expresó su apoyo al gobierno español. Así lo hizo saber el presidente Iván Duque al canciller español, quien se encuentra precisamente en una visita oficial en territorio colombiano. El jefe de Estado destacó la importancia que representa la unidad del país ibérico en la comunidad internacional. Naturalmente, el presidente también se ha interesado por esta situación. Esto es un tema que es obviamente importante para España y quiero también agradecer al Gobierno de Colombia su permanente y continuo apoyo al Gobierno de España y el respeto a su Constitución y a las decisiones judiciales. La unidad de España es importante para el mundo, es importante para Europa y es importante para el relacionamiento histórico y el relacionamiento político, económico y social que tiene el Reino de España con América Latina y el Caribe. Alerta en la frontera colombo-venezolana. Un nuevo intercambio de disparos se registró en las inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, con el municipio de Ureña, en Venezuela. Los habitantes que pasaban por el lugar en horas de la mañana de este sábado tuvieron que resguardarse de las ráfagas de tiros que se escuchaban en la parte inferior de este paso elevado. Los disparos se habrían presentado del lado venezolano de la frontera y al parecer habría varias personas heridas. Así celebraron en Londres miles de manifestantes contra el Brexit, después de que el Parlamento decidiera hoy aplazar su adopción del acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, alcanzado el jueves pasado con Bruselas. En suspenso quedó entonces la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este sábado los diputados británicos votaron a favor de una enmienda que suspende por ahora el voto final sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el bloque europeo. La medida podría obligar al primer ministro Boris Johnson a solicitar un nuevo aplazamiento para el Brexit. Sin embargo, este se niega y se reafirma en concretar la desconexión el próximo 31 de octubre. El tenso ambiente que rodea la política británica en el último tiempo se sintió desde tempranas horas del día. Una multitud en contra de la salida de su país de la Unión Europea se agolpó en las afueras del Parlamento a la expectativa de la decisión de los legisladores. Mientras tanto, en el interior del recinto se debatía sobre la ratificación o no del pacto alcanzado esta semana por el primer ministro Boris Johnson con Bruselas. Ante la falta de consenso entre los legisladores sobre el asunto, el portavoz de la Cámara decidió someter a votación la llamada enmienda Ledwin. El resultado: 322 a favor de la enmienda y 306 votos en contra. ¿Qué es la enmienda Ledwin? La enmienda, que toma el nombre del diputado Oliver Ledwin, suspende la aprobación del acuerdo sobre el Brexit hasta que se acuerde una legislación para promulgarlo. La medida podría obligar al primer ministro a solicitar un nuevo aplazamiento para la salida del Reino Unido de la Unión Europea hasta el 31 de enero, algo que dejó en claro que no haría.
La oposición, por su parte, insiste en una nueva solicitud de prórroga a la Unión Europea. Johnson también prometió introducir la enmienda en su acuerdo la próxima semana para evitar un nuevo retraso en la fecha de salida, prevista para el 31 de octubre. Las autoridades de México ordenaron el despliegue de tropas al estado de Sinaloa tras los violentos hechos registrados este jueves. La Secretaría de Defensa envió 230 militares de élite a la ciudad de Culiacán. Se trata de elementos del ejército que cuentan con adiestramiento y armamento especializado. Los militares viajaron a bordo de 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con el fin de fortalecer la presencia de las tropas en esta localidad. Además, se espera que otros elementos de las Fuerzas Armadas se sumen a las tareas de seguridad y sumen así 500 efectivos para el patrullaje en la capital de Sinaloa. Tendremos que establecer retenes, patrullamientos, todo aquel operativo con los cuales la sociedad se sienta segura y se sienta tranquila. ¿Sí? Va a haber patrullamientos para que la sociedad pueda llevar a cabo todas las actividades que normalmente realiza. Ese es el objetivo. No vamos en contra de nadie, vamos a proteger a la ciudadanía. La ciudad mexicana de Culiacán vivía el viernes una relativa calma tras violentos enfrentamientos del jueves entre el crimen organizado y la policía. Entre vehículos quemados, charcos de sangre y cadáveres en la calle, los residentes de la ciudad al noroeste de México recordaban las balaceras del día anterior, en el que Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín Chapo Guzmán, fue detenido por autoridades que después lo liberaron. Pasaron como 40 camionetas con personas armadas. Entonces, como si tuviera un ejército que de un momento a otro lo llaman y acuden a salvar a alguien, ¿no? A proteger a alguien, a ayudar a alguien. Las autoridades mexicanas habían dicho el jueves que los enfrentamientos empezaron cuando una unidad de la Guardia Nacional realizaba un patrullaje de rutina en el centro de Culiacán, cuando fue atacada a balazos desde una casa. Una acción que los uniformados repelieron deteniendo a 4 personas, entre las que se encontraba Ovidio Guzmán. El viernes las autoridades rectificaron que el operativo sí fue planeado, pero que grupos delictivos rodearon la residencia donde Guzmán se encontraba detenido con una fuerza mayor que la de los militares, por lo que el gobierno mexicano optó por detener el operativo. El viernes, múltiples comercios de la ciudad se mantuvieron cerrados. Cerramos, nos metimos a la bodega, hay sicarios por todos lados, alrededor de la tienda. Y pues también ellos en psicosis y de hecho me dijeron, ¿sabes qué? Ni nadie se presente mañana. Las balaceras del jueves se extendieron por unas 6 horas y dejaron un civil muerto, 7 soldados fallecidos y 3 policías heridos. Tras la recaptura en 2016 del Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, sus hijos asumieron el control del poderoso cártel de Sinaloa, junto con su cofundador Ismael El Mayo Zambada. La tormenta tropical Néstor se dirigió hacia la costa del Golfo de la Florida en Estados Unidos. El fenómeno generó una ola de tormentas que alertó a las autoridades y causó daños a diferentes propiedades en varios condados. Uno de los más afectados es el de Pinellas. Allí decenas de viviendas y negocios se fueron golpeados por los fuertes vientos. El gobierno de México ofreció una disculpa pública a 3 hermanas y a su madre indígenas por las violaciones que sufrieron en 1994 a manos de militares, un caso que llegó a tribunales internacionales. El gobierno mexicano ofreció el viernes una disculpa pública a 3 hermanas y a su madre por las violaciones que sufrieron a manos de militares en 1994. El Estado mexicano reconoce la violación de los derechos humanos y la tortura sexual de que fueron objeto. Las mujeres se quejaron que en la ceremonia no haya estado ningún representante de la Secretaría de la Defensa, la institución a la que pertenecían los perpetradores. Que este abandono institucional y la marginación social a las que han estado sometidas las comunidades y los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano ha colocado en una posición de extrema vulnerabilidad a las mujeres
y niñas indígenas de este país. Las tres hermanas tomaron el micrófono para hablar en su lengua tzeltal sobre las torturas sexuales a las que fueron sometidas producto de un intento de venganza de los militares contra el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se alzó en armas el 1 de enero de 1994. El 4 de junio de ese año, un grupo de militares las detuvieron por 2 horas para interrogarlas, cuando las mujeres eran niñas junto a su madre Delia Pérez. Las hermanas fueron separadas y luego golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos. Espectacular vista aérea del volcán Popocatépetl. Allí las tienes, imágenes pues, en las que se puede ver una inmensa nube de vapor proveniente de su cráter. El coloso entró en erupción, por lo que en las localidades cercanas se han registrado temblores y lluvia de cenizas. Las autoridades han recogido desde el aire las imágenes de la columna de humo del volcán, que es la segunda montaña más alta de México y la quinta de toda América del Norte. Violentas protestas en Honduras. Los manifestantes exigían la salida del presidente Juan Orlando Hernández, al que acusan de ser cabecilla de las redes del tráfico de drogas. Las marchas tuvieron lugar luego de que un tribunal estadounidense se declarara culpable de narcotráfico precisamente a su hermano Juan Antonio Hernández. Violentas manifestaciones se desataron el viernes en Honduras. Las protestas pedían la salida del presidente Juan Orlando Hernández, luego de que un tribunal estadounidense declarara culpable de narcotráfico a su hermano Juan Antonio Tony Hernández. La oposición emprendió bloqueos en las calles en distintas regiones del país, porque consideran al mandatario como el cabecilla de las redes del tráfico de drogas. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el gobierno de Hernández había convertido a su país en un narcoestado, tras presentar como testigos ex capos de la droga. Incluso aseguraron que el mandatario habría recibido dinero del mexicano Joaquín Chapo Guzmán. El dirigente hondureño lamentó el viernes que el jurado creyera en la palabra de asesinos y narcotraficantes confesos y culparan a su hermano. Además, rechazó contundentemente que se califique a su país como narcoestado. El expresidente de izquierda Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, convocó a las movilizaciones. Que la condena contra Juan Antonio Hernández es una condena contra Juan Orlando Hernández. En ese momento el pueblo hondureño no puede permitir ni un solo minuto más que nos siga gobernando el crimen, el narcotráfico, el atropello, la dictadura, la tiranía que nos niega los derechos al pueblo. Zelaya encabezó una manifestación de unas 4,000 personas en las proximidades de la antigua Casa de Gobierno, que fue reprimida por policías con bombas lacrimógenas. Y los indígenas ecuatorianos ya están de vuelta en sus tierras tras 12 días de protestas contra las medidas de austeridad que paralizaron el país. El gobierno dio marcha atrás al polémico decreto que quitaba los subsidios a los combustibles. Los indígenas de Ecuador volvieron al campo. Tras paralizar al país con 12 días con protestas contra la eliminación de subsidios a los combustibles, los agricultores y ganaderos regresaron a sus territorios con la satisfacción de haber logrado que el gobierno diera marcha atrás. Como indígenas somos resistentes y nadie nos bajarán a nosotros, porque indígenas somos de la tierra de donde nacimos y de donde producimos, y nosotros siempre estaremos ahí presentes en la lucha. La medida que los enfureció fue la subida de los precios de los combustibles en hasta 123%, que les hizo temer que todo se encareciera. En señal de protesta, marcharon desde distintas partes del país hacia Quito, bloquearon carreteras, asediaron la Casa de Gobierno y ocuparon momentáneamente la sede del Legislativo. Todo en medio de un estado de excepción y luego toque de queda y militarización. Aunque lograron que el presidente Lenín Moreno diera marcha atrás con la eliminación de subsidios, los líderes indígenas advierten que esa victoria no es el fin de su lucha. Aquí gana el Ecuador, gana el país, porque necesitamos debatir, discutir. Este es el momento, este es el inicio para mí, iniciar un nuevo proceso de debate, de discusión sobre el modelo económico para el Ecuador. Los indígenas representan el 25% de la población de 17,3 millones y son el sector más pobre de Ecuador.
Los bolivianos acudirán este domingo a unas elecciones con final abierto, quizás las más reñidas de su historia, en las que Evo Morales, favorito para un cuarto mandato, enfrenta al centrista Carlos Mesa, único rival capaz de forzarlo a un inédito balotaje. Bolivia celebra el domingo elecciones con final abierto. El presidente Evo Morales es favorito para lograr un cuarto mandato, pero los últimos sondeos muestran que estaría lejos de arrasar en las urnas, como ocurrió en su primer triunfo en 2006 y en las dos reelecciones sucesivas. Ahora su ventaja es estrecha sobre el centrista Carlos Mesa, un expresidente que podría forzarlo a un inédito balotaje. Un sondeo de la Universidad Estatal le da 32% al mandatario y 27% a Mesa. En este contexto, en el último tramo de su campaña, Morales apuntó toda su artillería para estirar la diferencia y mantener el control del Congreso. En estas elecciones, nuevamente, vamos a dar paliza a los vendepatrias, vamos a dar paliza a los neoliberales, vamos a dar paliza, hermanas y hermanos, a quienes privatizaron nuestros recursos naturales. Morales, de 59 años, se convirtió en 2006 en el primer presidente indígena del país. 13 años después puede exhibir los logros económicos de su gestión, que convirtieron a Bolivia en uno de los países con mayor crecimiento de la región, gracias a una nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y una política económica prudente. El control estatal se extendió a las telecomunicaciones, fondos de pensión, centrales hidroeléctricas, aeropuertos y minería. El gobierno invirtió los beneficios en programas sociales e infraestructuras públicas. El único presidente ha sabido transformar a Bolivia como nunca antes. En 13 años hemos transformado, ahora estamos rumbo a la industrialización de nuestros productos. Pero la decisión de Morales de volver a postularse es mal vista por un segmento de la población y fuertemente criticada por la oposición, que cree que si gana, Bolivia va camino hacia una autocracia. Y ya es demasiado autoritarismo que nos está llevando camino a la dictadura. Durante la campaña, la oposición atacó los flancos más débiles del gobierno, como el despilfarro, la corrupción, la inseguridad, el creciente tráfico de drogas y su alianza con Venezuela, Cuba e Irán. Son 14 años que ha estado un presidente que lamentablemente ha perdido el rumbo del país y ha empezado a decaer y ha empezado a manifestarse demasiada corrupción, ¿no? Mesa, historiador y periodista de 66 años, logró reunir en el último tramo de la campaña a actores políticos disímiles, desde la izquierda hasta la derecha radical. Para ganar en primera vuelta, Morales tendría que alcanzar la mitad más uno de los sufragios válidos, o el 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo más votado. La decisión estará en manos de los 7.300.000 bolivianos habilitados para votar. Y las elecciones legislativas de Canadá también se anuncian muy reñidas. El primer ministro Justin Trudeau, amenazado por el ascenso de pequeños partidos, y su rival conservador Andrew Scheer, culminan una tensa campaña multiplicando los llamados a un voto útil con el fin de evitar un gobierno minoritario, anticipado además por todos los sondeos de opinión. El lunes las elecciones legislativas en Canadá se anuncian reñidas, con el primer ministro Justin Trudeau amenazado por el ascenso de pequeños partidos y su rival conservador Andrew Scheer. El llamado es al voto útil con el fin de evitar un gobierno minoritario que anticipan los sondeos. Tanto los liberales del primer ministro como los conservadores de Scheer tienen 30% de intenciones de voto. Ninguno de los dos partidos estaría en condiciones de lograr los 338 escaños para una mayoría en el Parlamento. El nuevo Partido Democrático tiene 18% de intención de voto, gracias a las presentaciones de su líder, Jagmeet Singh, y apunta a conquistar al ala izquierda de los liberales. Quiero que la gente empiece a votar, no necesariamente por los liberales o los conservadores, porque siempre han sido dos. Me dije, nunca votaría por ninguno de ellos. Quiero darle el chance a los partidos pequeños. Trudeau recibe reclamos de su base electoral de 2015 por la decisión de nacionalizar el oleoducto Trans Mountain, contraviniendo, según sus detractores, su discurso ambientalista. En caso de no lograr la mayoría parlamentaria, el primer ministro saliente deberá conciliar posiciones con el NPD y el Partido Verde, que plantean un programa ecologista más ambicioso que los liberales.
Ese partido deberá igualmente obtener los favores del bloque, que respalda una ley sobre la laicidad popular en Quebec, pero que va en contracorriente del multiculturalismo defendido por el centralismo de Trudeau. Los analistas políticos se mantienen prudentes sobre las predicciones electorales, teniendo en cuenta una alta tasa de indecisos. Tragedia en Rusia, al menos 15 personas murieron y 6 están desaparecidas tras el derrumbe de una mina ilegal de oro en Siberia. El colapso de la represa dentro de la construcción provocó la inundación de las instalaciones en las que también vivían las víctimas. 16 personas fueron hospitalizadas, de las cuales 4 están en estado grave de salud. El presidente ruso Vladimir Putin dio la orden a las autoridades de asistir a las víctimas e identificar además las razones, las causas de este accidente. En Hong Kong, los manifestantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para que ejerzan presión al gobierno local. Cientos de ciudadanos salieron a las calles en una nueva movilización de cara a una nueva jornada de protestas que están previstas para mañana. Los manifestantes rechazan la violencia durante los choques con la fuerza pública en las protestas de las últimas semanas. Ya son las 7:38 de la noche en Barcelona, en España. Esto es en vivo, en directo, imágenes que nos llegan de las movilizaciones que se están realizando también el día de hoy en una nueva jornada de protestas de sectores que apoyan la independencia de Cataluña en rechazo a la sentencia de la Corte Suprema de España en contra de líderes independentistas de Cataluña. Recuerden que son 9 líderes condenados apenas de entre 9 y 13 años de prisión. Es el 6º día de movilizaciones. Más temprano, cuando iniciamos el noticiero, le pudimos ofrecer las imágenes de cómo está la ciudad, de cómo amaneció el día de hoy tras la 5ª jornada de movilizaciones, de protestas. Recuerden que vandalizaron mobiliario público y que las pérdidas han sido calculadas en por lo menos 2 millones de euros. Estas manifestaciones, recuerden, están motivadas por las condenas hasta por 13 años de prisión contra 9 líderes separatistas catalanes tras el intento fallido de independencia de la región autónoma. Esto ocurrió en el año 2017. La decisión de la Corte Suprema de España fue ampliamente rechazada en Cataluña. El lunes 14 de octubre estalló una ola de protestas en España. Ese día el Tribunal Supremo del país sentenció a 9 líderes independentistas de Cataluña apenas entre 9 y 13 años de prisión. Las condenas por sedición y malversación fueron por el papel de los funcionarios en el fracasado intento de independencia de la región autónoma en 2017, hecho que la justicia española declaró anticonstitucional. Para quienes están a favor de la separación de Cataluña de España, fue una medida injusta. Es una sentencia que va contra derechos fundamentales, derechos de reunión, derecho de manifestación, derecho a libertad de expresión y también la inviolabilidad parlamentaria. Otros consideran que va dirigida a quienes han generado inestabilidad en la región. Son políticos que han sido responsables de la destrucción de la convivencia en Cataluña. El expresidente catalán Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica, también recibió una nueva condena. Sin embargo, la justicia belga le otorgó la libertad condicional. Las imágenes de la destrucción en Barcelona han sido impactantes durante esta semana. El vandalismo y la violencia quedaron plasmadas en miles de videos y fotografías. Las escenas de la ciudad en llamas le dan la vuelta al mundo. Sin tranquilidad hace 5 días. Con la noche llegaron nuevamente las acciones vandálicas de los manifestantes en Barcelona. Entre humo y fuego se libró otra batalla que con el paso de las horas ensombrece más a la ciudad. Cientos de adoquines fueron desprendidos de las aceras y fueron usados como armas contundentes contra la policía. Con balas de goma y gases lacrimógenos, las autoridades reprimieron a los manifestantes radicales. Contenedores de basura y vallas de seguridad volvieron a convertirse en barricadas para evitar el paso de la fuerza pública.
Esta tanqueta fue utilizada por primera vez para abrir paso a los vehículos policiales. Fue comprada en 1994 y tiene capacidad para 3.500 litros de agua. A las movilizaciones de los últimos días se sumó una huelga general. Convocados por sindicatos locales separatistas, más de 500.000 de personas llegó al centro de la ciudad para reiterar su rechazo a la decisión de la Alta Corte contra los políticos. Así ponemos un punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas, en Twitter, @NTN24 y en internet, allí está nuestra página web www.ntn24.com.